o videoconferencias virtuales 2021. Para mí hoy es grato presentarles al doctor Alejandro Filsinger. El doctor Alejandro Filsinger es profesor titular de la Cátedra de Prostodoncia 3B. Y en esta oportunidad el doctor nos va a hablar de rehabilitación bucal en implantología. Así que, bueno, doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación por parte de la Secretaría del Egresado. Doctor, cuando usted quiera, muchísimas gracias. Cuando quiera. Está silenciado. ¿Ahí se me escucha bien? Exacto. Bueno, agradezco en primer lugar a la Secretaría del Egresado y a vos, especialmente Florencia, también por haberme invitado. Y bueno, espero que la información que tengo para compartir con ustedes les pueda servir para la práctica diaria, ¿no? Que es la idea, y que les dé fundamento también para quienes están haciendo trabajos con implantología, utilizando la implantología como herramienta en la rehabilitación bucal. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver si sale bien. No sé si se ve, si pueden ver bien ahí la presentación. Sí, perfecto. Sí, pero bien. La Gracias. ven bien todos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Todos la ven bien, ¿no es cierto? Ponela en modo de pantalla completa, ¿no? Yo la veo Sí. seccionada. Yo también. Ah, perdón. Bueno, a ver. Me debo haber equivocado de... A ver, sí. Ahí estaba, pero digamos con la presentación de encuadraditos, pero, pero venía por ahí. A ver, ahí veo si... Y lo habíamos probado con Nicolás, pero se ve que algo capaz que habré tocado. A ver ahí. Ahí está. Ahí está, Nico. Perfecto, Ale, ahí. Bueno, disculpen el rulo, debo haber metido debo haber cliqueado en algún lugar equivocado. Bueno, vamos a hablar entonces de rehabilitaciones bucales utilizando la implantología como herramienta. Bueno, estamos dando un curso en la Escuela de Posgrado de integración en la rehabilitación bucal junto con la doctora Usín. Así que es muy grato para mí poder compartir con ustedes este material que venimos, ¿no es cierto?, desarrollando con este grupo que es interdisciplinario y bueno, la implantología, por supuesto, es una de las herramientas que tenemos para poder devolver no solo la estética, sino también la función a nuestros pacientes. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido en este tiempo sobre tres aspectos fundamentales, ¿no es cierto? Que es el estado de déntulo. Ustedes saben que para que la implantología sea una herramienta válida, lamentablemente digo, porque se han perdido piezas dentales, debemos tener un estado de déntulo. Una vez que esto es la realidad que nos toca para nuestros pacientes, tenemos la posibilidad de utilizar
la osiointegración, es decir, los implantes en sí mismos, si no se osintegran, no son válidos para que podamos realizar rehabilitaciones bucales. Así que el fenómeno del cual les tengo que hablar, seguro, es la osiointegración para que la implantología sea la herramienta. Y después veremos cuál es su aplicación clínica. Bien. ¿Qué es la osiointegración? Perdón, el estado edéntulo. Ustedes saben que desde tiempos inmemoriales el ser humano ha tratado de reponer las piezas dentarias perdidas y fundamentalmente ustedes saben que egipcios y fenicios ya utilizaban alambres de oro y reponían los elementos dentarios pudiéndolo agarrarlos a estos, ya sea de origen cadavérico, animales, o a veces tallados en marfil. Por supuesto que esto estaba reservado muchas veces para pacientes o personas que tenían algún poder adquisitivo especial, no estaba disponible para todo el mundo. Las consecuencias de la pérdida dental han sido una plaga para la humanidad durante muchos siglos. Y las disciplinas clínicas que más intervinieron siempre han sido la cirugía dental y la prostodoncia. Y ellas pueden hablar del antiguo patrimonio que tienen sobre esto, ¿no? Y como les mostraba recién, estas prótesis tomadas, ¿no es cierto?, por alambres de oro, eran fundamentalmente muy utilizadas buscando que estas queden fijas. Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, a veces como dentistas nos cuesta imaginar cómo eran aquellas primeras dentaduras, ¿no es cierto?, con pacientes que eran edéntulos completos y cómo se mantenían en su lugar. Y la historia nos cuenta de grandes personajes de la misma, como por ejemplo el mismo George Washington, que llevaba en las alforjas de la montura de su caballo varias prótesis removibles, debido a que se le caían mientras cabalgaba, yendo de una reunión a otra o de algún evento, ¿no es cierto?, en aquellas épocas de la independencia americana. Pero ustedes pueden ver cómo en su fascie tienen en el tercio inferior, cómo se ve, ¿no es cierto?, que hay allí una normalidad en cuanto a la forma de los labios y en cuanto a la fascie, ¿no es cierto?, a la mueca, ¿no es cierto?, permanente que él tenía debido a la falta de soporte de los mismos. La reina Isabel de Inglaterra también padeció de dentulismo y ella usaba rollos de tela para abultar los labios. Y más próximo en el tiempo, hace aproximadamente un poquito más de un siglo, el presidente Grant también sufrió un grave inconveniente cuando, despidiéndose en Nueva York para ir a un viaje de Estado hacia Europa, se le cayó, por ejemplo, por la borda la dentadura, lo cual le trajo un gran inconveniente y tuvo que postergar el viaje. Aquí pueden ver cómo son estos cambios morfológicos que están asociados, ¿no es cierto?, con el estado de dentul, especialmente cuando estos se combinan con los cambios de la edad y tienden a manifestarse en un aspecto de soporte facial que está comprometido. Era lo que veíamos recién en esta foto a distancia, por supuesto tratada con tecnología de Washington, por ejemplo. Los componentes individuales que contribuyen a estos cambios cosméticos, que son indeterminados, influyen mucho en el estrechamiento, por ejemplo, de los labios. Hay un hundimiento del surco nasolabial, hay una pérdida del ángulo labio-mental, como también un aumento del ángulo filtro-columela y una disminución en el ángulo horizontal labial, que es lo que ustedes pueden ver en esta foto de perfil del paciente que ustedes pueden apreciar en la pantalla. Una breve revisión de las características, ¿no es cierto?, sobresalientes que afectan profundamente el estado edéntulo, seguro va a incluir implicaciones de soporte, ¿no es cierto?, que vamos a tener en la prótesis, y esto se le suma, como les había dicho, a los efectos de la edad, y todo esto depende de la capacidad adaptativa que tenga el paciente hacia la prótesis. Fíjense, ¿no es cierto?, cómo para la mayoría de los pacientes
lo que podríamos ver detrás, si quitáramos los tejidos blandos de un perfil o de un rostro, la pérdida de algunos dientes va significando una verdadera mutilación y se convierte esto en un gran incentivo para solicitar el cuidado dental para preservar y restaurar el habla normal, el cual se ve comprometido también, como también la función masticatoria y una apariencia socialmente aceptable. Para gran parte de nosotros los dentistas, esta pérdida dental significa una mutilación aún mayor, porque es la destrucción de parte del esqueleto facial y una distorsión en la morfología y la función de los tejidos blandos. No solamente la pérdida dental o el estado de déntulo tiene que ver con situaciones donde se pierden todos los elementos dentarios. También, ¿no es cierto?, se comienza a romper el equilibrio cuando se pierden grupos de dientes o hasta solamente un diente, ¿no es cierto? Hay edéntulos parciales o edéntulos unitarios. Y así, ¿no es cierto?, la falta de un diente, como pueden ver aquí, rompe el equilibrio porque tenemos un componente de fuerza que está alterado y comenzamos a tener inclinaciones, ¿no es cierto?, extrusiones de los elementos antagonistas, a veces, ¿no es cierto?, invasiones de los elementos que están ocupando el lugar de antagonista y a veces hasta llegan a tocar al reborde, lastimándolo. Fíjense cómo es la rotura del equilibrio en este gráfico aquí. Y los problemas, por supuesto, que esto trae desde el punto de vista, por supuesto, estético, en cuanto a la apariencia, ¿no es cierto?, perdón, y a la autoestima. Bueno, ahora, ¿qué es y de qué se trata la osseointegración? Para poder utilizarla, ¿no es cierto?, para el edentulismo. Este fenómeno de la osseointegración se lo debemos a quien allí ven en pantalla, el doctor Per-Ingvar Brånemark. ¿Quién era Brånemark? Brånemark era un profesor de anatomía, médico, ¿no es cierto?, de grado, de la Universidad de Lund en Suecia, y este hallazgo, como muchos han ocurrido en la ciencia, fue un hallazgo científico casual, ¿no es cierto? Ahí pueden ver cómo son las prolongaciones citoplasmáticas, ¿no es cierto?, sobre las espiras de titanio, que es lo que nos va a dar la seguridad para poder utilizar clínicamente este tipo de dispositivos. Pero veamos cómo fue que esto ocurrió. El profesor Brånemark, allá por el 1953, había comenzado a estudiar la circulación entre la cortical y la medular ósea. Y se utilizaba, ¿no es cierto?, la microscopía vital para ello. Acá lo que pueden ver es un dispositivo que tiene una fuente de luz, ¿no es cierto?, y una parte óptica, y que permite que, así como ustedes, algunos seguro han tenido, si lo recuerda de histología, colocaba un portaobjeto para poder observar, acá el portaobjeto es el propio tejido, ¿no es cierto?, orgánico, por eso se llama microscopía vital. La cuestión es que utilizaban originalmente molibdeno, pero con el tiempo comenzaron a utilizar titanio, empezó a utilizar titanio, pero la cuestión es que no pudo recuperar las piezas. Y ahí fue donde se empezó a desatar esta posibilidad de utilizar la implantología. Bueno, no sé si me están escuchando bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta, o si no, las dejamos quizá para el final, como ustedes quieran. Está bien, doctor. Bárbaro. Acá ven la sección transversal de una cámara, ¿no es cierto?, con el tubo de piel, porque también se utilizó para poder ver cómo era la circulación en los tejidos blandos. Ven el microscopio in situ, ¿no es cierto?, en el lugar, y el tubo, ¿no es cierto?, de piel con la cámara y la fuente de luz, que es lo que pueden observar, ¿no es cierto?, en este gráfico que tenemos aquí, y aquí colocado en la piel en el lugar. Y por ejemplo, él observaba, fíjense, este microcapilar con glóbulos rojos, ¿no es cierto?, un glóbulo rojo totalmente ya formado, es decir, esto es una microscopía, una microfotografía vital de la cámara en la oreja de un conejo, en donde se aprecia un típico capilar en crecimiento con células rojas de un tejido en nueva formación. Esta diapositiva, esta microfotografía, pertenece al trabajo del doctor Linde y Brånemark.
que en mi etapa de formación me fue prestada allá en Suecia por el 1997, lo cual agradezco mucho. Fíjense cómo, vamos a ver ahora en esta, la misma gráfica y cómo vemos, ¿no es cierto?, los dispositivos de microscopía vital y cómo se probaban, ¿no es cierto?, zonas donde se interrumpía, se ponen estos micromanguitos y se hacía una isquemia controlada para ver cuáles eran las variaciones que teníamos. Bueno, la utilización del titanio nos permitió les permitió, mejor dicho, a ellos, empezar a aplicarla en defectos experimentales. Tanto, ¿no es cierto?, en la tibia, ¿no es cierto?, como también en la mandíbula. Y acá ven, por ejemplo, esta mandíbula de un perro reconstituida por una férula de estabilización de titanio, por lingual y por bucal, y que está combinada, ¿no es cierto?, a fijaciones que han sido integradas, que luego serán integradas en ambos extremos del defecto. Y después lo que se pudo observar, es que se reconstituía totalmente el hueso tomando el titanio como si fuera, ¿no es cierto?, una parte propia. Por supuesto, a partir de esto empezaron a surgir un montón de diseños de distintos implantes para aplicar en distintas zonas del cuerpo. Pero la vinculación con odontólogos trajo de que estos diseños fueran como en forma de canastillas, como ustedes pueden ver ahí, o de láminas, permitiendo que el tejido fuera incorporado dentro de las mismas, con algunas espigas, ¿no es cierto?, que eran extra mucosa para poder retener, ¿no es cierto?, las futuras prótesis. Pero el diseño que predominó, como vamos a ver aquí, es el diseño en forma de tornillo. El diseño en forma de tornillo permitía, por todos los estudios que, si ustedes tienen curiosidad de ver la parte básica de implantología, lo pueden buscar con el doctor Skalak, que fue el que aportó al grupo de Brånemark todos los diseños en cuanto a la física, ¿no es cierto?, y al mejor diseño de la porción que era intraósea. Esto permitía que haya una buena transmisión de las fuerzas que sean en sentido axial desde el elemento dentario y no tanto las fuerzas que fueran laterales. Esto comienza a dar explicación por qué es bueno que los implantes, por ejemplo, cuando uno trata edéntulos que sean parciales, si es posible no estén en el mismo eje. Eso nos permite poder neutralizar las fuerzas que son laterales. De hecho, en el primer tiempo de utilización clínica de implantes, que comenzó en 1965, es cuando se operó el primer paciente, y creo que tengo una foto más adelante, donde vamos a ver a Brånemark con este primer paciente que él operó y que lo tuvo hasta el momento que partió a una mejor vida a sus implantes. Permitió de que esta unidad, ¿no es cierto?, entre el hueso y el titanio fuera estable. Y por eso les decía yo que es bueno que cuando uno coloca más de un implante, si es posible, no estén todos en el mismo eje, ¿no es cierto?, más que todo cuando tenemos mucho hueso esponjoso. Esta gráfica nos permite ver el sumario de problemas cruciales en la creación de un anclaje permanente para una prótesis que está penetrando en la membrana mucosa, pero también podría penetrar en la piel, porque se usa para prótesis extraorales también, algo de eso probablemente veamos, y debe de obtenerse una estabilidad sólida, ¿no es cierto?, mediante la incorporación de este elemento de anclaje en el hueso normal, proporcionando, ¿no es cierto?, una adecuada resistencia a la carga, como también la distribución de la misma. Esto es lo que va a permitir un periodo de remodelación ósea. Esto también es lo que nos va a permitir también la vinculación, el vínculo con elementos protésicos, como por ejemplo los dientes, y se instaura también una barrera biológica en el entorno, ¿no es cierto?, que va a ser el interno y el externo en esta región de anclaje.
Esta unidad de anclaje, ¿no es cierto?, está compuesta, por supuesto, por elementos que no son biológicos y que van a estar vinculados a tejidos duros y también a tejidos blandos. Fíjense aquí, en estas microfotografías, donde vemos, ¿no es cierto?, la osintegración, que es la relación íntima entre el hueso vivo y el titanio. Este sería el titanio. Aquí tendríamos el new bone, por eso es N y la B, o sea, el nuevo hueso, donde tenemos, ¿no es cierto?, todas las expresiones óseas, tanto de las trabéculas como celulares, como subcapilares, en íntimo contacto con el óxido de titanio, que es una mínima capa que tenemos entre el titanio y el tejido óseo. Esto nos permitió llegar a la definición, gracias a estos trabajos de Branneman, de lo que es la oseointegración. Y la oseointegración se define como una conexión directa, estructural y funcional entre el hueso vivo ordenado y la superficie de un implante sometido a una carga funcional. Ahora, la creación y el mantenimiento de la oseointegración depende del conocimiento de las capacidades que tengamos nosotros de cicatrización, reparación y remodelado de los tejidos. Un prerequisito básico para establecer una integración real y duradera de una prótesis no biológica con un riesgo mínimo de reacciones adversas locales o generales del tejido consiste en un detallado conocimiento del comportamiento que tienen, o sea, de la respuesta de estos tejidos duros y blandos, que están altamente diferenciados, ¿no es cierto? Y también a la preparación quirúrgica de la zona receptora, como así también a la instalación de una prótesis que tenga una adaptación, ¿no es cierto?, a largo plazo a las demandas funcionales de esta unidad de anclaje. Estos conceptos son los que nos permiten que nosotros podamos manejar aspectos muy importantes y que por ahí se escucha mucho sobre esto, que es el manejo quirúrgico, por ejemplo, y la inmovilidad inicial con situaciones como las que están a veces de moda, como les decía, que es el tema de la carga inmediata. Por eso esto tenemos que vincularlo directamente con un aspecto fundamental, que es la calidad del hueso con la que estamos tratando. Y si bien, bueno, se me pasó por una gráfica de Leghorn muy publicitada sobre la calidad de hueso, nosotros tenemos 4 calidades de hueso, ¿no es cierto? Hueso tipo 1, en cuanto a la calidad, ¿no es cierto? Tipo 2, tipo 3 y tipo 4, y varían estas características por la cantidad de cortical en detrimento de la esponjosa que haya. Es decir, tenemos una calidad 1, por ejemplo, donde tenemos un hueso con un gran espesor de cortical y con menos de medular, y una calidad 4, donde vamos a tener mucha medular y poca cortical. ¿Para qué importa esto? O sea, ¿de qué importa esto? Lo van a ver en la gráfica que ustedes ven aquí. Fíjense, lo amarillo sería la parte medular y lo blanco sería la parte cortical. A medida que nosotros vamos teniendo una mayor cantidad de cortical en nuestro trabajo quirúrgico, vamos a tener que tener un mayor trabajo con nuestro fresado, ¿no es cierto? Y por supuesto muy cuidadoso, sobre el tejido óseo. ¿Para qué? Para no elevar la temperatura. Para no elevar la temperatura, nosotros vamos a utilizar una baja velocidad, por eso las unidades permiten revoluciones por minuto que no pasen entre los 45 y 50, y no elevar la temperatura con la irrigación, que debe ser siempre mantenida menor a los 42 grados. Entonces, ustedes van viendo cómo, más allá de estas fresas iniciales, que es una fresa esférica para ubicar el punto, ¿no es cierto?, de ingreso que nosotros decidimos, ya sea que lo hagamos con o sin algún tipo de guía quirúrgica. Después tenemos una fresa de 2 milímetros y después vamos graduando el espesor, ¿no es cierto?, el radio de nuestras fresas, de acuerdo a cuál sea la resistencia de este tejido óseo según haya mucha medular o poca. Creo que se entiende el concepto, ¿no? Entonces ustedes van a ver cómo a medida que va aumentando la cortical, ustedes tienen que ir preparando, ¿no es cierto?, mucho más el tejido óseo
hasta llegar a utilizar inclusive trefinas, que son pasadores de rosca, para poder enroscar finalmente el implante. ¿Qué está pasando en los tejidos? Vamos a ver ahora con unos gráficos. Bueno, esto es muy importante, les voy a ir explicando qué es lo que estamos viendo. Serían 4 gráficos unidos, donde ustedes van a ver este hueso, ¿no es cierto?, que está estriado, que trata de hacerse en nuestra preparación completamente congruente al implante, y el objetivo, ustedes, si pueden ver, lo que tienen aquí en un color, ¿no es cierto?, compacto, en marrón, es el implante, ¿no es cierto? Y después tienen del otro lado el tejido óseo, donde vamos a ver qué es lo que va sucediendo. Lo importante, ¿no es cierto?, con este estriado del implante que ustedes van provocando en la preparación, es la inmovilidad inicial. Si ustedes tienen un exceso de temperatura y no tienen inmovilidad inicial, ustedes van a tener poca diferenciación celular. Y eso puede determinar que en vez de tener tejido óseo, tengan un tejido blando, ¿no es cierto?, que permita cierta movilidad y una mayor predisposición a la invasión bacteriana. Fíjense lo que ocurre cuando ustedes instalan la fijación. Aquí, como les decía, vamos a ver desde los gráficos desde la izquierda de las pantallas de ustedes hacia la derecha. Tienen, ¿no es cierto?, el implante o fijación, como ven ahí. Cuando ustedes trabajaron, dejan un hematoma en la zona inmediata entre el implante y la zona que tienen de hueso que sufrió el daño, como ustedes pueden ver aquí abajo. Después van a tener un hueso, a medida que van pasando y transcurriendo los días, un hueso, ¿no es cierto?, que está en contacto entre la fijación y el hueso, que son la parte cortical o las espiras, que quedan en contacto, el hueso que queda en contacto con la espira, perdón, y un hueso original que está a distancia y que está ileso. A medida que va pasando el tiempo, va transcurriendo, ese hematoma que vieron se va transformando en un hueso nuevo en la medida que ustedes tienen inmovilidad. Después tienen el hueso que sufrió el daño, es un hueso remodelado en respuesta a la carga masticatoria aplicada. Ustedes ya han hecho la conexión, ¿no es cierto?, del implante, y a medida que va pasando el tiempo, este hueso se va revascularizando, desmineralizando y remineralizando, y van teniendo una consolidación de la unidad de integración. Esto es lo que permite, no sé si alguno lo habrá intentado, retirar un implante por desenroscamiento es prácticamente imposible. Cuando un implante está integrado, tienen que tomar directamente con una trefina, es decir, con una fresa hueca, el implante con la porción de hueso que está adherida a él. Lo vamos a ver ahora capaz seguro en unos macro modelos. ¿Qué es el fracaso? Y el fracaso es cuando tienen un tejido, ¿no es cierto?, de un hueso que no ha sido, el hematoma no se ha transformado en hueso nuevo, y tampoco tienen un hueso remodelado. Tienen, en cambio, un tejido conjuntivo que no está mineralizado, como ven en la gráfica. Veamos, ¿no es cierto?, en estos diagramas tridimensionales que nos hablan de la interrelación entre el titanio y el tejido, que esto nos muestra una vista general de la zona, ¿no es cierto?, de interfase intacta alrededor de los implantes osteointegrados. Fíjense que del 1, ¿no es cierto?, aquí 2, 3 y 4, vamos a ver ahora unas micrográficas que nos van a ir hablando en forma esquemática de lo que va sucediendo en estas zonas. Fíjense aquí, tenemos en la zona 1 un esquema aumentado, ¿no es cierto?, de esta zona en contacto entre el titanio, con el óxido de titanio, ¿no es cierto?, y la superficie y la encía. Acá van a ver, ¿no es cierto?, como pueden verlo en el recuadro, una estructura que muestra, ¿no es cierto?, los hemidesmosomas que están fijándose a las células con sus células epiteliales, fijándolo a la superficie del implante. Fíjense aquí esta disposición topográfica de una fotografía de una microscopía electrónica, donde podemos ver los ovillos, ¿no es cierto?, de las fibras colágenas de la mucosa junto al pilar de titanio, que es lo que ven aquí abajo. Esto es importante
importantísimo, porque en la medida que ustedes tienen este tejido en salud, es lo que va a impedir la invasión bacteriana al epitelio de unión. Por eso es tan importante que mantengan, ¿no es cierto?, esta zona sana y libre de placa. Por eso es muy importante enseñarle a los pacientes las técnicas, ¿no es cierto?, de control de placa bacteriana. Porque en cuanto esto empieza a padecer procesos inflamatorios, esto se empieza a volver más laxo y como si fuera una polera que queda abierta. ¿No es cierto? Vieron que las poleras tienen que estar apretaditas al cuello para que no nos entre frío. Bueno, acá es como si esa polera estuviera como vencida y entonces nos permite, no deja de ser una barrera, ¿verdad? Vamos a ver en la zona 2, ¿qué es lo que vemos? Ahí vemos en este dibujo de alta resolución del tejido conjuntivo subgingival, ¿no es cierto?, en esta zona limítrofe, donde podemos ver los procesos de los fibroblastos que están en inmediato contacto con la superficie del óxido de titanio. ¿No es cierto? En realidad está separada de ella por un fino recubrimiento ¿de qué? De proteoglicanos. Una red de colágeno y vasos sanguíneos está cercana a la superficie del titanio y rodea a un vaso sanguíneo normal. Esto es lo que ocurre cuando ustedes trabajaron bien en la parte quirúrgica y tienen inmovilidad inicial. Fíjense lo que sucede un poquito debajo. Acá vemos la interfase, ¿no es cierto?, entre el hueso cortical y el titanio. Y esto es un osteocito con numerosos procesos, ¿no es cierto?, en canalículos que se aproxima a la superficie del titanio. La sustancia intercelular, por supuesto calcificada alrededor del osteocito, ¿no es cierto?, ha sido retirada para observar todos estos detalles. Entonces tenemos una red de colágeno que rodea la célula ósea y existe acá un contacto íntimo entre la sustancia intercelular de este hueso haversiano y el óxido de titanio. Si vamos más profundo, o sea, a esta zona, vamos a ver, ¿no es cierto?, lo mismo. Las trabéculas, las trabéculas, ¿no es cierto?, que están en contacto íntimo también con la superficie del óxido de titanio, con todo lo que son los procesos de los vasos circundantes y también, ¿no es cierto?, las prolongaciones citoplasmáticas celulares. Bueno, miren en los macromodelos lo que ocurría. Cuando yo les dije que trataban de retirar estas piezas, ¿no es cierto?, de los animales, tanto del conejo como las experiencias que hicieron después en perros Beagle, debían, ¿no es cierto?, romper las piezas o sacrificar los animales, romperlas, y fíjense cómo está todo el hueso, ¿no es cierto?, en íntimo contacto pegado a la superficie del titanio. Y eso que estas superficies de titanio no estaban tratadas superficialmente como los implantes que podemos ver ahora. Por supuesto que esto hoy no soportaría ningún comité de ética de trabajo en animales, ¿no es cierto? Esto se pudo hacer, esto fue otra época, porque animales colgados por un tiempo de los implantes, como ustedes pueden ver acá, estos son los implantes con los alambres y colgados, este es el profesor Kronemann, a los cuales se los tenía, ¿no es cierto?, sedados y después se los sacrificaba. Pero también se comenzaron en la utilización, ¿no es cierto?, en boca, se empezaron a hacer los distintos tipos de prótesis. Esto es todo el basamento, esta es toda la fundamentación por la cual nosotros hoy podemos disfrutar de esta herramienta para poder aplicarla en seres humanos. Fíjense cómo están los implantes instalados, ¿no es cierto?, en los maxilares de estos perros Beagle y se probaron, ¿no es cierto?, distintas prótesis, ya sean metaloplásticas, cerámicas o metálicas, y donde se podía ver después, en cuanto a los cortes histológicos, lo mismo que ustedes han podido ver en los preparados que yo les acabo de mostrar. Por supuesto, estos perros también se los sometió, y hay trabajos del INDE, con quien tuve la oportunidad de estar haciendo una pasantía en su cátedra en Gotemburgo. Aquí también, ¿no es cierto?, estos perros estaban sometidos a procesos de inflamación, ¿no es cierto?, de los tejidos, y también, ¿no es cierto?, de higiene, y se podía ver, ¿no es cierto?, cómo iban reparando y todos los procesos inflamatorios que teníamos producidos alrededor de esta superficie y cómo se podía, ¿no es cierto?, contrarrestar gracias a la técnica
de control de placa, ¿no es cierto? Y poder, poder hacer de que los tratamientos y los protocolos de higiene pudieran mostrarnos a nosotros toda la fundamentación para poder aplicarlos luego en nuestros tratamientos en seres humanos. Y bueno, lo que pudimos hacer en seres humanos son este tipo de prótesis. Por ejemplo, edéntulos totales. No sé si he ido un poco rápido con la parte básica. ¿Cómo vamos, Flor? ¿Está bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, perfecto, doctor. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta al doctor en cuanto a toda la primera parte de lo que es osseointegración. Pueden abrir el micrófono o pueden escribir en el chat. Si no, cualquier cosa lo dejamos al final. Bueno, lo dejamos. No, todo bien, doctor. Muy bien, todo bien. Hasta ahora, muy bien. Gracias. Bueno, y ahora vamos a ver un poco el último punto, que es la aplicación clínica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratamos pacientes que son edéntulos totales? Bueno, estamos limitados un poco por los tamaños de las pantallas probablemente, pero fíjense en este paciente que tiene edentulismo total, una persona, bueno, esta persona ya lleva controles de un poquito más de 20 años, pero fue operado allá por los 42, 43 años, y fíjense donde ya, por supuesto, había en las zonas posteriores perdido bastante del reborde. Por eso los implantes fueron colocados según el protocolo Ad Modum Branemark entre ambas corticales, la cortical, ¿no es cierto?, del reborde y la cortical de piso, fosas nasales, y el ángulo anterior, ¿no es cierto?, del seno paranasal. Se colocaron 3 implantes en medidas que iban entre los 20 y los 15 milímetros, y en cuanto al largo, ¿no es cierto?, y un ancho de 3.75. Aquí ven, ¿no es cierto?, la disposición de los pilares, y pudimos hacer una prótesis completa de 16 a 26, por supuesto, atornillada. Por supuesto que estos sistemas se pueden hacer también cementados. Yo particularmente siempre fui más propenso, siempre para mí, a mí me dio mucha más tranquilidad un poco la línea sueca tradicional de hacerlos atornillados, porque siempre me permitió dar una mejor posibilidad de control clínico, ¿no es cierto? Y de tratamiento también de las sobrecargas, ya que todos estos tornillitos actúan como fusibles, digamos así. Por eso el sistema prevé de que si hay alguna sobrecarga, siempre se prefiere que esta aparezca con alguna marca o detone, ¿no es cierto?, en el sistema mecánico, y no en la unidad, ¿no es cierto?, integrada. Entonces nosotros, a través del ajuste periódico y del control de los tornillos, podemos, más el contacto, más el chequeo cruzal, podemos conocer o sospechar de que pueda haber alguna sobrecarga. Muy importante para estas épocas de pandemia, donde los pacientes han tenido muchas sobrecargas oclusales, le digo en particular, porque en estas épocas de pandemia nunca he hecho tantas placas de relajación como ahora, y nunca he visto tantos dientes fracturados. No sé si Flor y Nicolás tendrán la misma experiencia que yo, pero bueno, eso es lo que me tocó vivir a mí. Aquí vamos a ver una mujer. Sí, sí. Aquí una mujer, ¿no es cierto?, donde hemos colocado también 6 implantes, es como la cantidad, 6 implantes colocados en ambas paredes de senos paranasales, es como la cantidad óptima para poder sostener una arcada superior. En este caso es un puente parcial, donde quedaron 2 molares que, bueno, los mantuvimos para poder mantener también la altura del reborde, y no habiendo necesidad, no hay por qué retirarlos, ¿no es cierto? Todos estos trabajos, que como siempre como me acostumbré a trabajar por la escuela sueca, están todos fundamentados. Simplemente aquí puse algunos, pero hay un montón de artículos que respaldan el seguimiento multicéntrico y con buen soporte en cuanto a muestras de implante, para saber, ¿no es cierto?,
y para tener la tranquilidad que sean protocolos y diseños de prótesis que tengan el aval y la fundamentación suficiente. Por ejemplo, aquí les traje uno, ¿no es cierto?, de los trabajos, uno que fue publicado por el doctor Adel, Leghorn, Rockler y Bronemark, entre seguimientos entre 5 y 15 años, con 4.636 implantes, ¿no es cierto? Un trabajo multicéntrico. Y esto fue importante porque a 20 años de la cirugía o de la instalación de los primeros implantes en boca, nosotros ya podíamos saber de que teníamos un porcentaje de éxito de alrededor alrededor del 80% en el maxilar superior y que casi llegaba al 90% para el maxilar inferior. Después de estos seguimientos, por ejemplo, muchos dejaron de ser publicados porque ya la implantología entró en el tratamiento y en la dinámica de lo que eran el tratamiento de la superficie, ¿no?, de implantes. En los primeros años de la utilización de la implantología no se recomendaba para dientes unitarios. Eso comenzó en la década de los 80. La época en que, bueno, ya estoy denotando mi edad, pero 86, 87 es cuando yo me recibí. 86 empecé a trabajar en esto en los 90. Pero acá tenemos la aplicación, ¿no es cierto?, por ejemplo, de un implante dental para reponer una corona en la posición 12. Esto es bárbaro porque esto nos permite o nos evita tener que tocar posiblemente un canino al hacerlo totalmente individual. Las técnicas de control de placas son mucho mejores porque los dientes son todos individuales, más que todo cuando se comparte la rehabilitación con dos coronas en la posición 11 y 21, como ustedes pueden ver aquí. Y también, ¿no es cierto?, en el sector posterior. Fíjense acá cómo repusimos un 44 y un 46 sobre implantes. Ustedes ven, como les había dicho, que prefiero, salvo situaciones particulares, cuando hay problemas, algún problema con el eje, o problemas que a veces de pacientes que consultan y uno no ha instalado el implante, o que tienen muy poco hueso en el reborde, y para evitar un injerto, uno fuerza la inclinación del implante. Entonces, como tiene que elegir entre colocar un pilar angulado, bueno, uno utiliza una corona que sea cementada, pero si no, yo en general prefiero coronas atornilladas, me dan mayor seguridad. Aunque sé que este es un punto de debate, porque muchos profesionales prefieren que sean cementados. No es en este momento mi intención discutir sobre eso, porque las dos técnicas y los dos protocolos son válidos y hay una biblioteca a favor de uno y otro. Por supuesto que hay un montón de trabajos como estos que les he seleccionado para avalar, hay muchos otros más, ¿no es cierto? Puse simplemente algunos para avalar la utilización del reemplazo con un solo implante para un edéntulo unitario. ¿Qué es lo que va sucediendo al instalar el implante? Al instalar el implante, ¿no es cierto?, en ese momento cero que ustedes ven, ustedes tienen una altura máxima entre el reborde óseo y el cuello del implante, que es como ustedes lo dejan en el momento en que ustedes han realizado la cirugía. Ahora, ustedes hacen una conexión, ¿no es cierto?, entre el mes 3 y el 6, y lo que viene allí, no sé si recuerdan el gráfico que yo le mostré recién, esos dibujos tridimensionales. ¿Se acuerdan lo que pasaba entre el titanio y el hueso? Empieza este momento de cicatrización y remodelado. Y esto lo que indica es que como la corona va recibiendo fuerzas y el fulcro, ¿no es cierto?, la zona de soporte está en la zona de anclaje en el hueso, pero el fulcro de esto es la cortical. Allí suele ocurrir una pérdida de hueso que puede llegar hasta los 2 milímetros. Es algo que va sucediendo, ¿no es cierto?, más o menos hasta el mes 18, es lo que tenemos perfectamente documentado. Y esto, si el trabajo, ¿no es cierto?, si el implante fue bien instalado, si hay un mantenimiento, ¿no es cierto?, de todo lo que son los tejidos blandos acorde
entra a partir del mes 18 en un periodo de estabilización en el tiempo, donde cuando nosotros lo controlemos no deberíamos tener a partir del mes 18 una pérdida de hueso mayor al irlo controlando en el tiempo. Bueno, aquí es lo que sucede en esta microfotografía, una microfotografía por microscopía electrónica de barrido. Aquí tienen las prolongaciones citoplasmáticas sobre la superficie de titanio. Este es el corazón de nuestro anclaje. Esto es lo que nos permite tener éxito en la clínica. Y bueno, para mí en particular, siempre tengo que mencionar mi agradecimiento al profesor Bronemark, que está acá posando junto a su primer paciente, que operó en el año 1965, el señor Gösta Larsson, que partió de este mundo hace unos años, con los implantes que él le había instalado en ese momento original. En ese momento de comienzo, ¿no es cierto?, de la aplicación clínica de la osseointegración. Bueno, les he querido mostrar un poquito, quizá apurado con el tiempo, no quiero torturarlos más porque me imagino que no puedo pretender más atención de ustedes, pero es importante utilizar la osseointegración o los implantes con fundamentos y tiempo y nos va a halagar en nuestra vida profesional porque vamos a poder ver cómo esto es estable en los pacientes que nosotros tratamos. Bueno, les agradezco mucho por el tiempo que me han dispensado. No sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta al doctor. Por las dudas, antes que se retiren, no se olviden de llenar el formulario para que puedan recibir su certificado, y por las dudas quedan los micrófonos abiertos o el chat para hacerle alguna pregunta al doctor. Se ve que todos han entendido, doctor. Bueno.